o desarrollar una parte empresarial para la obra de Dios. ¿Con qué tiene que ver eso? Pues yo creo que deberíamos diferenciar, estábamos hablando antes de la economía del reino, de la economía. Porque no es lo mismo, suena a lo mismo, pero para mí no es lo mismo. La economía pues es comprar, vender, producir, tratar y negociar para obtener un lucro y un beneficio generalmente personal. La economía del reino está basada en que sobre todo es para el reino, por el reino, del reino. O sea, pareciera que la economía es como una cosa que no tiene mucho que ver con Dios, que Dios es muchas cosas espirituales y la economía no tiene nada que ver con Dios. Pero la Biblia habla constantemente de economía. Claro. Vamos a hacer una diferenciación porque hay algunos principios que utiliza la gente que habla de la prosperidad, pero digamos que la diferencia radica en que una cosa es buscar la prosperidad para el provecho propio y otra cosa es buscar la prosperidad para la extensión del reino. Claro, por eso decía que hay que diferenciar economía por economía, porque cuando se habla de la economía del reino, muchas personas equivocadamente lo que piensan es, me van a dar las claves, 5 claves, 7 claves, 3 claves para hacerte rico. Esto no es la economía del reino. La economía del reino es para el reino, no es para mí. O sea, Dios me dará mi parte, la que tenga que ser, pero estamos hablando de economía del reino y por lo tanto de economía del rey. Está basada en principios bíblicos y para la extensión del reino de Dios, no para que nadie se haga rico. Esto es uno de los principios completamente errados. Si nuestro ejemplo es 100% Jesús, todo lo que no tenga cabida en Jesús debemos de desecharlo. ¿Y en qué momento Jesús se hizo rico? En ninguno. Por lo tanto, no tiene mucho, el afán o el deseo de ser rico no tiene mucho que ver con Jesús, de hecho no tiene nada que ver con Jesús. Estamos hablando de la economía del reino y para el reino y tiene los principios bíblicos y principios de Dios. No está basada en cómo yo me puedo hacer rico usando la Biblia para ello. No tiene nada que ver. Claro, no está el de la propaganda que había antes, si yo fuera rico. No es eso. No, nada que ver. La economía del reino de hecho, discúlpame, por más que manejes y desarrolles una gran economía, sigues viviendo con el mismo nivel de austeridad que antes. Sí, eso no debería tener nada que ver, no debe de afectar, uno tiene que seguir siendo el mismo. La economía del reino sería la economía para la extensión del reino, ¿no? Sería como la definición. Por lo tanto, Dios nos da la capacidad de generar economía para la extensión del reino, no para el enriquecimiento personal de nadie. Entonces igual ya la audiencia ha bajado un montón, porque ya no voy a dar las 5 claves de la Biblia para hacerte rico porque no existen y porque son mentiras. Lo de la prosperidad, claro que Dios habla de prosperidad, pero prosperidad para ser usado como canales en los donde Dios nos da y nosotros damos. Esta es una de las bases. Yo recibo, no como para ser un tapón, como el tapón del fondo del mar y cuanto más crezca mejor, sino para recibir y dar, ser utilizado como un instrumento. Antes hablabas de que toda esta parte social hay que pagarla, y hay que pagarla. Y eso sale de trabajar, de comprar, de vender, de negociar, de ganar dinero para... Y mucha parte de toda esta, y sabemos que en Radio Solidaria se busca hacer padrinos porque cuesta mucho dinero mantenerlo, una buena parte de todo ese beneficio que se genera es para sostener una radio y una televisión que cuesta mucho dinero y que tienen como fin la extensión del reino. Seguramente si fuese una visión económica, pues no estaríamos aquí. Sino que es un sitio donde se invierte dinero para la extensión del reino. Esto es la economía del reino, con una visión del reino, no con una visión particularizada de hacer rico a nadie. Y por eso hay muchas personas que pues, se equivocan. No, es que va contra el principio que enseñó el Señor, porque Él dijo que si yo tengo un afán, una avaricia y un afán por el dinero, estoy entrando en lo que el Señor describió como la raíz de todos los males. Claro, al final acabarás dejándolo todo por dinero, ¿no? En lugar de saber distinguir, ahora tengo un tiempo de trabajo, luego tengo un tiempo de estudio, de oración, luego tengo un tiempo con mi familia, y es un tiempo y tengo que estar en todas las partes también, porque la parte que deje coja luego me vendrá las consecuencias, pero no, mi afán no es el dinero. Mi deseo es ganar dinero para la extensión del reino, pero no es el afán. Además,
Hay que entender que cuando Dios da una visión, que es una parte también de la economía del reino, Dios da la provisión. No hay provisión sin visión. Cuando el pueblo se pone a caminar es cuando llega el maná. No llega el maná y luego me pongo a caminar, sino me pongo a caminar. Por lo tanto, hay una visión hacia dónde Dios nos encamina, qué es lo que debemos de comprar, qué debemos de vender, qué debemos de hacer, y Dios traerá la provisión, es en pro de la visión. Esa visión genera una necesidad, y la provisión es para esa necesidad. Exactamente. No es para, por lo tanto, no es para hacer rico. ¿Cuál es la visión? La extensión del reino de Dios. Y Dios dará pues las maneras y formas en las que Él va a proveer para esa visión. Entonces tú haces la parte humana, la parte natural de esa provisión. Porque también sabemos que el que no trabaje, que no coma. Claro. O sea, todo está unido y entrelazado y no choca entre sí, sino que está unido y entrelazado. ¿Quieres generar economía? Tendrás que trabajarla. Hace mucho en estas cosas que a veces se escuchan, ¿no? De un principio bíblico: para generar una buena economía en tu casa, para ser prosperado, trabaja. Trabaja. O sea, toda esa idea de que yo me voy a quedar sentado y Dios me va a hacer rico por no sé qué estilo de gracia, eso es mentira. El que no trabaje, que no coma. Así que si quieres comer, deberás de trabajar. Y si quieres ver la provisión de Dios, Dios no se va a someter a tu visión, sino que tú has de seguir la visión de Dios, que es diferente. Porque muchas veces lo que se deja entrever o lo que se dice cuando hablamos sin decirlo, ¿no? Lo que se deja en el aire es que Dios está deseando bendecirnos, pero como particularmente, ¿no? Está deseando bendecirte a ti. No, está deseando bendecirte para que bendigas. Y si no sigues la visión, se acabará la provisión. Porque no estás haciendo con la provisión lo que la visión indicaba. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, se acabó el maná. Se acabó el maná. Yo tenía también apuntado que se acabó el maná, a trabajar todo el mundo. No había maná, o sea, no había posibilidad de trabajar en el desierto porque no había nada que hacer. Pero el mismo día que llegaron, se dijo: señores, a trabajar todo el mundo, porque el que no trabaje, que no coma. Así que si alguno ha sacado la idea, igual de algún espectáculo que a veces vemos de Dios quiere hacerte rico y tú traes 10 y Dios te dará 100 y no sé qué, todo esto está basado en hacer rico a alguien. Pero eso ¿dónde está? En Jesús, que es el principio, la verdad, la vida, es el camino, o sea, es todo. No existe en Jesús esa palabra ni esa frase. Entonces no puede ser verdad. Si no cabe en Jesús, no puede ser verdad. Y no tiene un respaldo bíblico para eso. Por lo tanto, cuando uno quiere la economía del reino, es para el reino, para la extensión del reino y por el reino. Entonces Dios te da la provisión, al principio te da la visión, caminas, te da la provisión para el siguiente paso y te va dando la provisión según vas caminando y según te va abriendo la visión también. Con lo cual hace falta también la fe, por eso hablaba de los principios bíblicos. Sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe no puedes ir abriendo las puertas de tu mente para decir: Dios quiere que vaya para allá, y si Dios me ayudó hasta aquí, Ebenezer, Dios me ayudará de aquí en adelante. Y si van abriendo las puertas y Dios las va abriendo, Dios irá abriendo la provisión. No sé cómo, pero Él lo hará. Porque no es mi visión, es su visión. Yo soy un instrumento nada más en pro de su visión. Y si la obra, por cualquier caso, pues no recibiera la provisión, pues será que Dios no lo ha hecho. Es la obra de Dios la que se queda sin hacer. Puesto que no es de la obra de Dios uno hace la suya, ¿no? Pero sí. no es la suya, en realidad yo acompaño a la visión de Dios, y si quieres ver la mano de Dios tendrás que hacer lo que Dios dice. No hay un lugar para hacerse rico, aunque todo el mundo le gusta la historia de Abraham, que era riquísimo, ¿no? Pero sí. No hay lugar para eso. Hablando de la parte empresarial, esa parte que mucha gente dice: ¿pero cómo? ¿Vender muebles? Bueno, mejor que otras cosas, ¿no? Es como más indeterminado. Pues es lo que Dios nos dio desde el principio de la obra, al principio con muebles usados, con trabajos, con portes, con mudanzas, con limpiezas, y luego también se fueron a abrir otros campos dentro de lo mismo. Tan bueno como cualquier otro negocio lícito, ¿no? Y además sirve también muchas veces de terapia para aquellos chicos que están en rehabilitación, y bueno, nos ha permitido ir creciendo y desarrollando y cada vez llegar a más y mejores sitios. Sacaste un tema muy interesante por el cual cada tanto es bueno aclararlo, porque siempre está el cuestionamiento
acerca de que supuestamente, porque hay algunos centros de rehabilitación que a los chicos les cobran o los tienen sin hacer nada y los tienen con metadona o los tienen con otra cosa, pero no los hacen trabajar. Y aquí a veces dicen, no, es que ahí te explotan. Bueno, el que no trabaje, que no coma. Hombre, si alguien quiere aportar para que alguien no trabaje, pero no creo que uno esté dispuesto a trabajar para que otro no haga nada. Es parte de la enseñanza también y de la terapia de recuperación, pero también de la dignidad de una persona en saber hacer algo y desarrollarse en una labor, ¿no? Ser un profesional de algo o tener una capacitación de algo. No creo que la mejor idea sea que alguien trabaje el doble para que uno no haga nada. Claro, pero lo que tú dijiste es la dignidad. Una de las cosas que son más terapéuticas que hay es que una persona recupere su dignidad. Claro, porque cuando alguien llega, pues habiendo pasado años sin trabajar y buscándose la vida y con una situación muy difícil, la verdad es que no sabe hacer mucho. Y yo creo que eso también genera una parte como despectiva hacia uno mismo, ¿no? Es decir, es que no sabes hacer nada, ¿no? El enseñar a alguien a que pueda hacer algo y a que se vaya perfeccionando y sea cada vez más profesional en algo y lo haga mejor, sea la labor que sea, creo que eso también le dignifica y le hace mejor, ¿no? Porque no creo que a nadie le guste el no saber hacer nada, ¿no? El sentirse inútil, el sentirse torpe. Y aparte es muy difícil recuperar a alguien de un problema de droga, alcohol o depresión o lo que sea, teniéndolo sin hacer nada todo el día. Estás generando un vago. O sea, ¿qué le estás enseñando? Le estás enseñando que pudiendo hacer algo no hace nada. No creo que sea algo bueno tampoco para nadie el seguir en esa situación de no sé hacer nada o no hago nada. Uno se siente también más satisfecho con uno mismo y mejor cuando sabe que ha hecho algo, ¿no? Que ha generado algo, que ha tenido un beneficio, que puede hacer la comida, por ejemplo, ¿no? Y hace una buena comida y él está contento también con lo que hace. Decía que no es como lo principal, es para quién lo hago, creo que es más importante, pero también puede tener una satisfacción en que, oye, he barrido, pero he barrido bien, he cocinado, pero he cocinado bien, he vendido, pero he vendido bien, he comprado, pero he comprado bien, porque lo hago con gozo también, y lo hago bajo la dirección del Espíritu Santo. Creo que también es algo a reseñar, porque pareciera como que el Espíritu Santo o Dios no tiene nada que ver en la economía. Es como, no es una cosa muy espiritual, ¿no? Tienes que buscarte, ir a la iglesia, ser muy espiritual, pero luego te sales a trabajar y ahí hay otro tipo de reglas. Hay otro tipo de mundo que no se rige por las reglas espirituales. En la iglesia sí, pero en el mundo luego te riges por otro tipo de cosas, ¿no? Yo con otros compañeros que compramos y vendemos, también a veces puedes sentir como Dios te está diciendo, tira por allá, vete hacia otro sitio, no dejes de llamar a esa puerta, camina hasta el final del pasillo porque ahí hay algo, en una feria, por ejemplo, ¿no? Y sientes, y sabes que es Dios que te está empujando, sí, porque es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de las ferias, hablamos de que por el negocio ferias propio, de muebles. Tuviste que ir a ferias internacionales de muebles y eso... Y quizás lo engancho con otra cosa que dijiste y que me interesaría, no es que uno es espiritual para una cosa y para la otra no, porque los negocios, si buscamos la bendición de Dios en los negocios, los tenemos que hacer bajo las reglas del Señor. O sea, qué difícil es en el mundo de los negocios no mentir, no engañar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ese espíritu está ahí, está en todo, en realidad. Pero uno, si quiere hacerlo para Dios, tiene que hacerlo como Dios quiere. Es decir, no se pueden hacer trampas, ni trapicheos, ni defraudar, ni todas estas cosas. Uno tiene que hacerlo como Dios le pide, aunque eso pueda parecer que a veces pueda llevar a perder un buen negocio. Pues si no es limpio, no se debe de hacer, por mucho que... Porque ahí está la trampa también, ¿no? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a venderme por obtener un beneficio? Pues si no es lícito, es mejor no hacerlo porque no va a agradar a Dios. Y puede ser una gran bendición momentáneamente, pero a la vez puede llegarte una pérdida igual y entonces acabas de entender que todo eso que vendiste, ¿no? De tus principios y de tu moral y de tu cristiandad para obtener un beneficio, Dios te lo ha quitado con una multa. Dios te lo ha quitado porque se perdió el dinero, porque no sé qué pasó, alguien lo robó, alguien se lo llevó, no sé, algo, ¿no? Y dices, acabo de entender que
no todo vale. El fin no justifica los medios. O sea, si es un dinero ilícito, no debe de promoverse ni de hacerse. Y como te decía, pues en las compras, en las ventas, todo tú puedes sentir cuando Dios te da, especialmente, no digo todos los días, todas las horas, porque tampoco va a ser así, pero sí que a veces se ha dicho, ve hasta el final. Y allí al fondo había un sitio pequeñito que era el tuyo. Ibas a marcharte ya, ibas a dejarlo porque ya estabas harto de caminar. Pero a veces Dios te empuja hasta las situaciones más inverosímiles o que pareciera que la economía no está dirigida por el Espíritu Santo. Y como todas las partes de la visión está dirigida igual. Es más, preocúpate cuando no esté dirigida por el Espíritu Santo, ¿no? Cuando no estés dirigido por Dios, porque entonces la estás haciendo tú solo. Y ahí sí que, pues, sí que hay gente que que ha ganado mucho dinero y se ha hecho muy rico por su economía particular, pero Dios no está en medio de eso. Y si Dios no está en medio de eso, ya no es economía del reino, ya es sí, yo haciendo negocios. Volvemos a lo del principio, es economía personal. Claro, y ahí pues habrá quien tenga más talento y habrá quien tenga menos talento, pero Dios no está en medio de eso. Y si olvidamos el principio de todo, que esto es de Dios y para Dios y por Dios, pues estamos perdiendo los principios. Cuando entra el ego, ¿no? Pero el ego le puede entrar a un cocinero haciendo la comida, o sea, no es que sea propio del negocio y exclusivo del negocio, puede entrarle a cualquier persona que haga algo. Es a cualquier persona y sobre todo cuando llega el éxito en esa área, ¿no? Claro. Un pastor puede caer de ego, ¿no? Puede tropezar con su ego de creer que él ha traído la palabra. Recuerdo hace no mucho decir, si al final lo que hacemos es copiar lo que dice la Biblia y transmitir lo que dice la Biblia, pero yo no escribí la Biblia. Por supuesto. Si ahora me felicitas por lo bien que he leído el Quijote lo escribió otro. Si me felicitas por el buen versículo que he dado, eso ya está escrito, yo soy un mero transmisor, ¿no? La Biblia nos llama colaboradores. Pues eso es lo que soy, un colaborador, pero no soy el que ha hecho el negocio o el que ha dado la predicación, porque la palabra ya viene de Dios también. O sea, hay que saber qué lugar ocupamos en todo esto y ni menos ni más, ¿no? Ni menospreciarnos, que dice la Biblia que cada uno tiene que saber cuál es su lugar, ni sobrevalorarnos para creernos que sin nosotros nada podría haber sido hecho. Y Dios puede hacer sin nosotros seguramente mucho más que mucho con más, nosotros. Seguramente. Que con nosotros, que a veces tropeamos un poco lo que Dios quiere hacer. Bien, y volviendo a la economía del reino, que por ejemplo en Remar Remar tiene esa revelación dada por Dios acerca de las 4 columnas: evangelismo, discipulado, obra social y la economía del reino, que es la que sostiene económicamente las otras 3. Claro, hay que establecer el orden y saber cuál es prioritario. Yo siempre digo que la economía no es la más importante, pero como no le prestes la atención suficiente, luego vas a tener que prestarle demasiada atención. Entonces, a cada una su tiempo, su dedicación, su sabiduría, y es la que te va a sostener económicamente y te va a poder ayudar a viajar, a comprar, a vender, o sea, a hacer las cosas, a abrir las iglesias, a llenarla de sillas, a comprar un proyector, ¿no? a todas las cosas que son necesarias. Y entonces tienes que dedicarle el tiempo y las personas adecuadas e indicadas para ello. No es la más importante, no, la primera es evangelismo, luego es el discipulado, luego la obra social, pero también es verdad que para el evangelismo seguramente haya que gastar algo. Para discipular habrá que hacerlo en algún sitio, de alguna manera, con al menos una Biblia, con unas sillas, con una mesa, algo, un local. La obra social ya sabemos que es mucho de dar y económicamente no es productiva. Entonces tiene que estar sujetado por una parte económica. Hay que darle el tiempo y la importancia, ni sobrepasarse ni quedarse corto, porque sobrepasarse te hará buscar dinero, pero ya no para la obra, sino para ti mismo, o no olvidar que lo primero es el evangelismo y al final pues puedes tener mucho dinero, pero estar tú solo, pero tampoco menospreciarla, porque hemos visto ahora con la pandemia que muchas iglesias han cerrado. Pues su economía no estaba muy bien. No, la economía es sustentada en lo que es la dádiva voluntaria del pueblo a través de ofrendas y de diezmos, pero cuando el pueblo no se congrega y cuando el pueblo no tiene tampoco tiene su economía boyante, pues lo primero es dejarlo de dar y al final la iglesia se cierra. ¿Y dónde está la economía entonces? Pues hay que dedicarle el tiempo y la importancia adecuada, porque digo, cuando no se le da la importancia, acabas por tener que dedicarle luego
mucho más tiempo y acabas por agobiado, afanado, con muchos quebraderos de cabeza, porque no te llega. Todo el mundo querría tener todos los medios a su alcance, pero sí hay que pagarlos también. Hay que saber ajustarla y dedicarla o ponerla en el sitio adecuado. Bien, ¿y qué más nos tienes para contar acerca de los principios bíblicos de la economía del reino? Pues hay varias cosas que están, por ejemplo, en la obediencia, ¿no? Todo partiría de, si Dios me llamó, Dios me dará la provisión. Principio, Dios te llamó. Si Dios te llamó y te dio una visión, te dará la provisión. Seguro. Eso incluye la fe. Así que ya estamos uniendo la economía con la visión, con la provisión, pero también con la fe de creer que Dios me ha llamado y que Dios me va a respaldar, ¿no? También hemos visto casos en los que querían hacer cosas que luego Dios no respaldó y parecían muy espirituales y parecían de mucha bendición, pero luego Dios no lo respaldó. Dios no estaba en medio de eso, era megalomanía humana, ¿no? El querer aparentar. Primero de todo, Dios te da la visión, te pones a caminar, Dios te da la provisión, te pones a caminar en fe y en obediencia, ¿no? Principios de Levítico y de Deuteronomio de la obediencia. Y los principios que están ahí dice que si tú obedeces, Dios te hará crecer y te hará desarrollar, y habla de los animales porque era lo de aquel tiempo, pero te dará la provisión necesaria. También es cuando recibas esa provisión, sigue la visión, no te pares, no te quedes como que ya has llegado hasta el final. Sigue extendiendo el reino, sigue extendiendo y Dios te irá dando. También es una muestra de obediencia de fe. No te pares, sigue caminando. Si Dios te permitió llegar hasta aquí, te permitirá seguir adelante. Y también sabiendo que Dios nos da muchas veces para dar a otros también, ¿no? Me llama la atención las iglesias que solo piensan en crecer en número, pero no tienen obra social, no ayudan a nadie. Dios también da para esos. Hay muchas áreas en todo eso, y podemos ver cómo José recibió la revelación de Dios también, para saber cuándo tenía que guardar, para saber luego cuándo tenía que abrir los graneros. Visión, provisión, pero obediencia a Dios, saber dónde estoy muy centrado. No te vengas arriba pensando que esto es gracias a uno, porque Dios lo podría hacer sin nosotros. No eres la última Coca-Cola del desierto. No, eres la última, y a veces pensamos que si nosotros no estamos se va a caer, y luego de repente un día pues estamos enfermos, el COVID nos lo ha demostrado, y todo sigue caminando y todo sigue avanzando. Obediencia, que va unida a la fe, ¿no? Camina, como decías de Abraham, y yo te iré dando, y te iré dando, y te iré dando. Cuando ya uno ha caminado, ya todo es más fácil, pero los principios pueden ser, ¿no? De poner a prueba nuestra fe y saber que Dios respalda, ¿no? Se lo dijo también a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo si también haces lo que hizo Moisés, que era seguir hacia la visión. Josué tenía que pasar el Mar Rojo, pues da igual la visión. Si la visión de Dios es para que tú abras algo, tengas un ministerio, Dios te dará la provisión. Ponte a caminar y verás cómo Dios hace. Si esperas a que Dios haga para ponerte a caminar, no va a funcionar. Y más principios bíblicos, como que es más bienaventurado dar que recibir. Generalmente esperamos a recibir para poder dar, pero la Biblia nos enseña a dar para luego poder pero recibir. También está el principio natural, que tú cuando tienes una semilla puedes hacer dos cosas: o comértela o sembrarla. Entonces el acto de sembrarla es un acto de fe, ¿no? Entonces ese acto de fe te proporciona más semilla. Entonces tú decías, tú puedes, que todo es una cuestión de fe, y si no es por fe... Definitivamente, si lo que no sea de fe no agrada a Dios, ¿no? Si no hay esa fe en nosotros de creer que Dios me está llamando, que Dios me ha dado ya no es una visión general, ¿no? Estamos hablando ya de visión concreta. Es este ministerio hacia estas personas, con este enfoque, de esta manera, ya es muy concreto, ya tienes que empezar muy concreto. Luego puede ir ampliando, pero empiezas muy concreto y muy determinado. Y verás cómo cuando obedeces, Dios respalda. Levítico 26, creo que es Deuteronomio 28. Obedece y yo respaldo. Obedeces más, yo te respaldo más. Y al que más se le dio, también más se le exigió. Pero también más Dios le fue dando. Empieza por un poquito. Nadie recibió todo de golpe. Luego, la Biblia nos enseña que si eres fiel en lo poco, yo te pondré sobre lo mucho. ¿Quieres llegar a lo mucho? Has de ser fiel en lo poco.
Si no eres fiel en lo poco, si yo te he dado 5 euros y me los has robado, no te voy a dar 10. Si te he dado 5 euros y me los has devuelto, cuando me pidas 10 te los prestaré y me los devolverás y podremos ir creciendo. Pero si te he dado 5 euros y no me los has devuelto, obviamente no va a haber más provisión, no va a haber más préstamo, no va a haber nada de más. La visión, la provisión, la obediencia y saber que Dios empieza en lo poquito y va caminando y va creciendo y va avanzando. Y también saber que Dios nos ha dado algo y que también hay que saber estar en el sitio en el que Dios nos ha dado y otra cosa importante diría que es no compararse. El principio de no compararse es un principio muy sabio porque caes en problemas enseguida. ¿Por qué este tiene esto? ¿Por qué el otro tiene lo otro? ¿Por qué no lo tengo yo? Siempre nos comparamos con el que tiene más y nos olvidamos de compararnos con el que tiene menos. Dios me ha dado lo que Dios me ha dado a mí. Quizá yo sea la razón de que Dios no me dé más, pero que también qué he hecho con lo que Dios me ha dado, ¿no? Volveríamos a los talentos. ¿Qué hiciste con el talento que Dios te dio? Olvídate del de 2 y del de 5. ¿Qué hiciste tú? O si te fijas es para ver lo que ellos hicieron, ¿no? ¿Qué Dios te dio a ti? No te compares tanto porque este tiene esto, el otro tiene lo otro y yo no tengo aquello. Y además nos comparamos siempre con alguien que lleva 20 años de ministerio. Yo estoy empezando y él lleva 20 años y quiero comerme 20 años en 20 días. 20 años de trayectoria. Sí. ¿Quieres lo de 20 años? Pues dentro de 20 años tal vez lo tengas. Hoy por hoy tienes que ir al principio del todo donde empezó. Igual tú empiezas en un mejor sitio donde empezó él. Y en vez de quejarte por donde él está y donde estás tú, tienes que ver que ya Dios te permitió avanzar un poquito más. Porque él tardó, por decirte algo, 2 años en llegar a donde tú estás. Tú ya estás aquí. Las comparaciones siempre nos hacen mucho daño. Aparte, las comparaciones generalmente no parten de un buen espíritu. Las comparaciones pueden partir de un corazón envidioso, receloso, y eso ya trae un peligro de por sí. Claro, el compararse partiendo, y todo lo podemos decir, y seguramente lo hemos predicado, lo hemos dicho, si no hay dos personas iguales, por lo tanto las comparaciones siempre están mal hechas, pero sí, a pesar de eso nos comparamos. No, porque el ser humano ya en los deportes, él hizo los 100 metros lisos en 9 segundos y algo, y ya entra la comparación, yo tengo que lograrlo. Sí, pues, y no estoy capacitado para hacerlo. No tengo las capacidades físicas, biomecánicas. Sí, ahí está la diferencia entre la visión que Dios me dio a mí y la que querría que me habría dado, ¿no? Recuerdo la historia de Abraham, creo que es con Melquisedec, en el que le dice prácticamente, yo quiero lo que tú tienes, ¿no? Yo quiero estar contigo, yo quiero estar cerca de ti, yo quiero que me bendigas porque he visto lo que Dios ha hecho a través de ti. Seguramente no habría visto la renuncia de Abraham, a lo que él tuvo que renunciar para luego llegar a tener lo que tuvo, ¿no? Nos vemos a alguien que lleva muchos años de ministerio y nos fijamos en el hoy sin haberse visto toda la trayectoria que tuvo que pasar para llegar hasta donde Dios le puso. Y todos los problemas, todas las situaciones, todos los golpes. Así que compararnos no es la mejor idea, porque tampoco Dios dijo que todos tuviéramos que exactamente tener la misma trayectoria y hacer exactamente lo mismo, ¿no? Cada uno tiene un llamado, una visión, un lugar y unos dones y talentos. Y lo que Dios te dio para ti no se lo dio al otro tampoco. Exacto. Así que igual estás anhelando lo del otro y el otro anhela los tuyos. Exacto. Entonces podríamos, ya que estamos en los últimos minutos, hablar de que necesitamos saber cuáles son los dones y talentos que Dios nos dio, la visión y trabajar para potenciar y movernos y esperar que Dios haga. Sí, a veces anhelamos lo que no tenemos y despreciamos incluso. Eso también lleva implícito, ¿no?, en el despreciar lo que sí Dios me dio. Con lo cual, pues te decía antes, lo que decimos o lo que dejamos entrever cuando hablamos es, ¿te estás dando cuenta de que estás menospreciando aquello que Dios te dio? ¿Será que Dios se ha equivocado? No, Dios no se ha equivocado. Y si Dios no se ha equivocado, es que yo estoy poniendo mi mira donde no tengo que ponerla. Y por eso Dios no me bendice, porque Dios me da una visión para ir para allá y yo estoy mirando para allá y le digo, Dios mío, no me bendices. Y pues cambia tu mirada porque estás mal enfocado. Porque la ley de Dios es que si Él nos da una visión y la seguimos, Él automáticamente irá dando la provisión. Si no llega la provisión, o es porque es pronto, espérala, o porque estás enfocándote en algo que Dios no te llamó. Dios no te dio esa visión es de otro. Tú tienes que buscar la propia. Lo que Dios te habló a ti,
lo que Dios te dijo que te iba a respaldar a ti. Porque también cuando dice que nos va a respaldar algo, significa que en todo lo demás no nos va a respaldar. O sea, te estoy diciendo que te voy a respaldar cuando vayas para allá. El resto de caminos no los esperes. A Josué le dijo cuando tú tienes que tirar para cruzar el mar, hacia la tierra prometida. Cualquier otra cosa que vayas a hacer, vas a estar solo. O sea, si quieres copiar lo que el respaldo hacia Moisés, es porque él hizo lo que tenía que hacer. Si él no lo hubiera hecho, amigo mío, no esperes respaldo a tu visión, pero sí respaldo para la visión de Dios en ti. Eso es importante. Gorka, quiero darte gracias por este tiempo, por contarnos, por un lado, cómo conociste al Señor y por otro lado, la visión de la economía del reino desde el punto de vista de alguien que lo vive y que puso su vida y su talento para lo cual había estudiado en las manos del Señor precisamente para desarrollar una economía no para sí, sino para el reino. Gracias a vosotros. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos despedimos de todos los amigos de Radio Solidaria y de Solidaria TV y nos volvemos a encontrar en la próxima oportunidad.